soñar también puede ser una manera del heroísmo, si es que interpretamos el heroísmo como una tensión interna, como un exigirse permanentemente. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Pepe. Al cabo de ver la película por primera vez, necesito una segunda, tal vez una tercera. Tal vez una de las cosas que más me impresiona y me deja cavilando, quisiera sobre esto conocer un poco tu impresión, es qué importancia o qué peso específico tiene el problema del mal bajo la forma de un personaje muy singular, que es el que interpreta a Lito Cruz, en la problemática que a vos te interesa. La sensación que me da es que una de las lecturas del Sueño de los Héroes es que hay un mal o una maldad difíciles de catalogar o de pronosticar, pero que aparecen recurrentemente y terminan prevaleciendo. ¿Eso ocupa en tu preocupación artística un espacio importante? Sí, no te puedo ocultar que ese peso que vos referís de la presencia del mal en las historias que últimamente estoy narrando es un hecho cierto y evidentemente es la consecuencia de una cantidad de transformaciones que se han operado en mí y que diferencian mi mirada de la que pude haber tenido hace muchos años, en donde precisamente el mal nunca estaba representado por personas, sino que estaba representado por la muerte, por la soledad, por el encierro, por parte de la tradicional problemática del ser humano. Bueno, la encarnación del mal sobre la tierra a cargo de personas es relativamente reciente en mi vida y bueno, es la consecuencia supongo que de muchas cosas. No es que antes ignorara la posibilidad de maldad del ser humano, pero por algún tipo de necesidad no la planteaba, no la mostraba, y la villanía expresamente representada por seres humanos no existía, y ahora sí. Esta quizá una de esas preguntas inevitables cuando se trata de hecho de un dúo operativo Bioy Casares-Renán, pero de todos modos me importa que en este espacio lo podamos ventilar un poco, Sergio, y es ¿qué desafíos personales, inclusive desde tu propio acervo cultural, implica meterse con un texto de alguien de la estatura de Bioy y no sentirse restringido, no sentirse limitado a generar una propia respuesta, la mirada del cineasta sobre lo que ha sido una tarea primigeniamente literaria? Bueno, al respecto yo tengo un punto de vista que lo he reiterado en varias oportunidades. Yo creo que el rol del cine en ningún caso es ilustrar visualmente una historia que ha sido hecha para ser leída. Creo que lo que el cineasta debe hacer es transmitir su mirada, su visión, su sensibilidad, su ideología, y pondrá inevitablemente los acentos en los aspectos del relato original que más lo tocan. En este caso, bueno, es cierto que hay un componente extra, que es el enorme respeto, la enorme admiración que siento por Adolfo, y que determina que uno trate de hacer una obra que, si bien propia, si bien trata de mantener una identidad clara, bueno, sea digna del punto de partida. Esto implica alguna suerte de inseguridad durante la creación del producto. Digo, el problema de la lealtad a la obra original ha aparecido, y no solamente en el caso de Bioy, también digo el caso de Benedetti, ¿no? No, yo no lo tengo ese problema. Yo soy desde esa perspectiva absolutamente infiel, y no me avergüenzo de serlo, porque creo que es parte de nuestra función, es parte de nuestro cometido. Quiero decir, todos sabemos que grandes obras de la literatura no son particularmente aptas para ser convertidas en películas, y de la misma manera hay novelas y cuentos mediocres que son potencialmente grandes películas. Pero más allá del sentimiento que te genere una lectura, sí, está la necesidad de transmitir tu propia mirada, que es a lo que me refiero, y eso supondrá en ciertos casos un respeto absoluto por la obra que le dio origen, y en otros una absoluta invención
de componentes, personajes, situaciones nuevas. Y en tu mirada, en lo que ha sido tu relación con la literatura desde la condición de cineasta, qué curioso eso que dijiste que me ilumina mucho. Vos dijiste textos mediocres que pueden ser cinematográficamente muy fecundos. Seguro. Hay muchísimas novelas de relativa importancia que han sido grandes películas. Y bueno, todos conocemos los casos de rotundos fracasos. Desde obras imponentes. Absolutamente. Que en algunos casos ya supone un gran error por parte de quien decide filmarlas. Ajá. Porque hay obras maravillosas de la literatura que solo pueden ser apreciadas desde la perspectiva de su lectura. Y tratar de convertirlas en un espectáculo, porque el cine también es un espectáculo, es un gravísimo error que se paga muy caro. A veces es la consecuencia del narcisismo de quien decide que él puede convertir en una película, no sé, En busca del tiempo perdido. Casi omnipotencia, diríamos, en ese caso. Yo creo que hay una gran cuota de narcisismo y de omnipotencia en esos casos. Pero no es el caso del Sueño de los héroes, que desde su aparición provocó en muchos cineastas la certidumbre de que ahí había una gran película potencial, porque la anécdota es, a nuestro juicio, apasionante, porque la diversidad de situaciones que enfoca, las posibilidades de recreaciones visuales y auditivas que propone, son riquísimas. ¿Te preocupaba porque vos has dicho en varios reportajes que bueno, la relación tuya con El Señor de los Héroes es una relación de hace mucho tiempo, que era una película que hacía años que querías hacer, aparte me lo has dicho personalmente, pero quiero preguntarte, ¿en algún momento te preocupó o apareció como un dilema a encarar la certidumbre de que el final era un final... Bueno, no quiero adelantarme, pero es un final que no es feliz. Claro. Este es un final tremendo. ¿Te preocupaba o al contrario, eso enfatizaba más tus ganas de hacer la película? No, ninguna de las dos cosas, Pepe, ni lo pensaba. Ni lo pensaba. Cuando la película comenzó a tener algunas exhibiciones en privado, bueno, apareció el tema. Apareció el tema a partir de la necesidad de algunos espectadores de un desenlace diferente o de la pena que les producía de pronto el destino al protagonista, lo cual significaba que se habían encariñado con él, y eso es bueno. En algún momento, ya sea desde experiencias, bueno, uno cuando recuerda, creo que lo estamos poniendo en pantalla, parte de lo que ha sido el trabajo de Renan como cineasta, desde tu experiencia me remito al 74, el contacto con la obra de Benedetti hasta ahora. ¿Cuál ha sido la evolución de tu pensamiento, Sergio, en torno a las conexiones del cine con la realidad desde la cual este cine se produce? Soy más puntual. Una película como El Sueño de los Héroes, ambientada, entiendo, a fines de los años 20, 27 al 30, a un espectador muy joven, más allá de los vestidos de época, de los automóviles de época y de los modismos de época, ¿qué le dice de la época en que transcurre? ¿O no es una preocupación tuya? No es una preocupación importante. Desde luego que la mirada de las generaciones jóvenes con respecto a una historia como El Sueño de los Héroes es algo que me importa. Desde luego que la presencia en la historia de personajes muy jóvenes como las que la película tiene presentan también posibilidad de proyección en espectadores de las nuevas generaciones. En general, en tu relación con la literatura, esto no puede ser una pregunta porque yo no lo ignoro. Privilegiás y focalizás, diría, en grado extremo en torno de las relaciones humanas que surgen de estas temáticas. ¿Habría algún común denominador en este gusto literario en las películas que te tocó dirigir, que elegiste para dirigir? Bueno, yo creo que en las primeras un dato perceptible era el que te mencioné antes, el de un universo fraterno, solidario, una mirada absolutamente piadosa acerca de la condición humana y de su destino, que se fue modificando con la inclusión de conflictos de oposición en los cuales ya aparecían, ya desde mi película Sentimental en adelante aparecieron personajes que, como te decía,
representaban los aspectos peores de la condición humana. De todas formas, creo que en lo esencial mi mirada no ha variado. Ajá. Creo que sigue siendo afectuosa. La noción de conflictos de oposición, ¿cuál sería específicamente? Y bueno, son todos los conflictos que determinan confrontaciones. Ajá. Las confrontaciones desde luego pueden tener diversidad de intensidades, ¿no? Y puede convertir a adversarios en enemigos y enemigos en enemigos mortales. Pero me refiero básicamente a las confrontaciones de ideas y de sentimientos. Pero te decía que en lo esencial creo que mi mirada sigue siendo afectuosa hacia la condición humana, sigue siendo piadosa, quizá sea menos optimista. Hay un personaje en El Sueño de los Héroes, el que interpreta a Fernando Fernán Gómez, el brujo denominado, cuya supuesta brujería está por verse, al menos. Sí, es mucho más un sabio que un brujo. Claro, sí, yo estaba por decir que mi sensación como espectador los otros días era que, bueno, sí, brujo lo admito como etiqueta, pero... No, es la etiqueta con la que es definido dentro del contexto del barrio. Claro, y esto viene a cuento, Sergio, de preguntarte en este punto de tu vida, e incluyendo lo que este año ha significado para vos, más allá del cine, pero también hablamos de cine esta noche, ¿qué pasa con el fenómeno religioso? ¿Pasa algo? Creo que está empezando a pasar algo. Digamos que hay una especie de historia que se repite habitualmente cuando las personas viven sensaciones límites, particularmente cuando se está muy cerca de la muerte. Es bastante sabido que se produce en muchos casos una aproximación hacia la religión, o por lo menos hacia los signos de interrogación que hasta ese momento no se han tenido. Y algo de eso me está ocurriendo a mí. Signos de interrogación que antes no se habían tenido, o digamos una especie de desdén o de dejar en un segundo plano de las preocupaciones. Sí, exacto, no de desdén de ninguna manera. Ajá. Pero de pronto ese tipo de problemática, por diversas razones, no era algo constante para mí. Esto lo asocias de modo directo a la enfermedad y a tu recuperación, ¿no? Sin duda. ¿Qué sería el mundo de lo que llamamos a veces por comodidad del lenguaje la irracionalidad? O lo racional ha sido durante años en tu vida un eje. Un eje. Un eje junto con lo emotivo, Pepe, porque desde luego no puede haber actividades como las que yo elegí o caminos como los que yo tengo en donde el componente emocional no deba ser poderoso, y en mi caso por supuesto que lo es. Pero como mucha gente de mi generación, tengo una formación cartesiana, agnóstica, y bueno, eso es lo que te decía, que en alguna medida hay algunos replanteos. Claro, uno tiende a asociar lo agnóstico y cartesiano como si vos con lo escéptico. El cartesiano es un tipo que básicamente es escéptico. En cierto sentido, necesita sí, que le demuestren todo. Absolutamente. Y bueno, vos sentís que... No, yo siento que hay, más allá de lo que habitualmente se llama mostrar o explicar, hay planos de la comprensión y hay planos del entendimiento que no son los que habitualmente se definen como tales. Claro. Hay una manera de entender la vida y entender a los demás que no pasa simplemente por las pruebas que los demás o la vida te den. Cuando yo leo declaraciones tuyas, o te escucho, o te veo hablando de lo que significó tu relación con El Sueño de los Héroes, hay una cosa muy fuerte que me comunica y me transmite esos relatos que has reiterado tanto, porque bueno, se te ha preguntado tanto, y yo soy uno más de los que te preguntan, pero es un estado casi de seducción o enamoramiento con el texto. La pregunta sería, ¿cuánto libro, cuánto texto vos percibís que existe, digamos, en oferta en los anaqueles de las bibliotecas para que el cine argentino se dedique a él? Casos como el texto de Bioy, ¿son muy frecuentes? Creo que no en esa dimensión. Creo que desde esa perspectiva es una historia muy, muy excepcional. Pero, sin duda, la literatura, como muchos otros puntos de partida, son aptos para ser convertidos en historias. La literatura, como la lectura de los diarios, como la necesidad de transmitir la propia historia, las propias vivencias, que de todas maneras se expresarán, las propias vivencias, sea cual fuera el punto de partida. La autobiografía, dirías. Siempre estará presente, siempre para la mirada perspicaz. Una muy breve pausa, ¿eh? Ya estamos de regreso en un segundo con Sergio Renán.